Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Qué alegría poder compartir juntos un capítulo más de las Escrituras, Génesis 40. Hemos llegado a este capítulo logrando vivir junto a José una vida llena de tribulaciones y aflicciones. ¿Saben? José, con todo lo que él vivió de niño, de adolescente, de joven adulto, pudiera tener la excusa perfecta para ser un perdedor, para ser una persona amargada, para ser una persona sin sueños, sin anhelos de seguir viviendo, para ser una persona que destilaría veneno a quien se le acercase, ya que de niño, pues nosotros hemos visto, su mamá murió cuando él era pequeño, fue odiado por sus hermanos por ser el favorito de papá. Él pudo vivir en un ambiente y en una atmósfera de casa en donde predominaban celos, envidias, trampas, competencia, deslealtad, conspiraciones, aún crímenes, ya que sus hermanos pues tramaron esos crímenes horribles contra los varones de Siquem. Así que no ha de haber sido un crecimiento fácil. Se burlaron de él siendo un adolescente, lo despreciaban sus hermanos, llegaron a planear matarlo y de hecho tomaron acción en ello. Vimos que cuando tenía tan solo 17 años fue tirado por ellos a una cisterna planeando matarlo, dejarlo ahí o matarlo realmente. Luego tuvieron la idea mejor de venderlo, pero no por tener misericordia por él, sino porque querían tener una ganancia. En ese momento iban pasando esa caravana de mercaderes, ismaelitas, madianitas, así que lo vendieron con la idea que él no iba a aguantar ese largo camino que le tocaba para llegar a Egipto. Le faltaban 30 días de camino y no iba caminando de una manera libre, sino que encadenado. Así que ellos pensaron, ese consentido de papá, ese bebé de papá no va a aguantar este largo camino. Mas no sabían que había un plan precioso de parte de Dios para José, y cuando nosotros caminamos hacia ese plan de Dios, Él nos da la fuerza, Él nos da la entereza para nosotros poder llegar a ese destino. Y sí, Dios había entretejido un plan por sobre el plan de estos muchachos, aún por sobre el plan mismo de que José pudo haber tenido para su vida. José, siendo adulto, un joven adulto de 17 años, bueno, un jovencito adolescente en ese momento, pero llega a ser comprado por Potifar, un capitán del ejército, alguien de alto nivel en la estructura de Egipto. En la estructura social de Egipto, él fue capitán de la guardia, un oficial del faraón, y él fue quien compró a José y lo lleva a su casa, y vimos en Génesis 39 que todo prosperaba, todo lo que estaba a cargo de José prosperaba. ¿Por qué? Porque él era portador de la gracia de Dios. Y fíjense que esa gracia de Dios era obvia a las personas que estaban alrededor, aun a aquellos que no conocían de Dios, pero aprendían a conocer del Dios Todopoderoso a través de la persona de José y todas las bendiciones de las cuales él era objeto él ser ese instrumento de honra
al él disponerse a ser íntegro en todo lo que hacía, disciplinado, un buen mayordomo. Este hombre lo puso por sobre toda su casa, como lo vimos, pero resulta que la esposa de Potifar se encapricha con José. José llegó ahí de 17 años y según hacemos cuentas, ya después vamos a ver unos capítulos más adelante, José pasó en esta casa 11 años. Así que pueden imaginarse que aquel jovencito de 17 creció hasta convertirse en un hombrecito, en un hombre aquí en esta casa de 28 años. Al tener ya esa edad, ya esta mujer por algunos años, me imagino, había puesto sus ojos sobre José. Era un joven atractivo, un joven fuerte, un joven sabio. Así que esta mujer lo asedia y lo que sucede es que como él no cedió ante esta seducción del pecado, como vimos, José huyó de tal manera que su ropa ella quedó prendida de la ropa de José y lo acusó de querer violarla. Por tanto, José termina preso. Estando aquí en la cárcel, Génesis 40, ya ha pasado 11 años en este lugar, en esta tierra extraña, en donde vuelve a sufrir desprecio, vuelve a sufrir calumnias por parte de las personas y termina en una prisión en pésimas condiciones, en una prisión donde estaban todos los acusados esperando juicio. Y en este tiempo no había un tiempo determinado para hacer juicio a los presos. Si alguien los olvidaba, si el acusador los olvidaba, allí iban a quedar y allí iban a morir. Así que había un interés de no ser olvidado por parte de José. Ya lo vamos a ver. Pero en este momento vemos que así como él tuvo gracia para con Potifar, así también tuvo gracia para con el carcelero, quien lo puso a cargo de todos los asuntos aquí en la cárcel. Llega entonces José a ser el servidor allí en la cárcel, el que se encargaba de distintos asuntos. Y resulta que en esa cárcel habían dos personas que habían sido muy cercanas al faraón. Este era el copero del faraón y el panadero del faraón. Estas personas eran muy cercanas, eran los hombres de mayor confianza del faraón, ya que el panadero tenía a su cargo la elaboración de la comida del rey y el copero era quien probaba estas comidas y probaba la bebida antes de dársela al faraón, porque ese era un método común para asesinar a los reyes, a los faraones. Así que estas personas realmente tenían que ser de gran confianza y algo ha de haber pasado que le hizo pensar al faraón que ellos habían conspirado en contra de él. No sabemos qué fue lo que pasó, no sabemos si fue cierto, pero sí sabemos que estaban allí precisamente en ese momento en que José es ingresado a la cárcel. Ellos también estaban allí. Y resulta que José les servía y un día José nota que ellos estaban tristes. Esto habla de esa empatía que tenía José con las personas. Imagínense todo lo que José ha vivido, todas las calumnias, los engaños, las tramas en su contra, el desprecio desde su propia familia. Luego con esta persona, de seguro él había adquirido ciertos sentimientos para con Potifar, le servía de una manera muy digna y de una manera diligente y sentirse que fue acusado injustamente. Cualquiera de nosotros quizás nos habríamos llenado de amargura nuestro corazón y de resentimiento y de odio y de desesperanza y de decir nadie en la tierra me quiere
soy despreciado, y nos hubiéramos llenado de enojo y de ofensa, y esos sentimientos hubieran provocado que no hubiéramos reflejado la luz de Dios en nuestras vidas como lo está haciendo José. Significa que José no llegó a permitir que raíces de amargura se arraigaran en su corazón de manera que le previniesen de la gloria y de la gracia de Dios. Significa que la actitud de José fue una actitud realmente sorprendente y digna de tomar como ejemplo. Una actitud de fidelidad en todo momento. José fue fiel a su padre. José fue fiel a sus valores. José fue fiel a Potifar cuando vino a servirle. José fue fiel a este carcelero en este momento. Y esto le permitió demostrar ante todo que él era fiel a Dios, que él estaba confiando en que había un plan de Dios para su vida y que él iba a hacer lo mejor que pudiera hacer en cualquier circunstancia en donde se encontrase, que él no iba a tomar atajos, ni iba a hacer concesiones con el pecado, ni con calumnias, ni con engaño. Aquello que venía siendo una constante en la vida de su familia, él había tomado la decisión de ser diferente, él había tomado la decisión de seguir la guianza de Dios. Y recordemos, José, no leemos aquí que Jehová le habló como le había hablado a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero José mostró que él entendió de una manera más clara los planes y propósitos de Dios. Él fue fiel y obediente a todos. Y aquí está siendo también una persona empática con lo que está sucediendo con el copero y con el panadero, y les pregunta qué les pasa. Ellos habían tenido 2 sueños, cada uno un sueño, y José les dice, vamos, cuéntenmelos, pues, y da gloria a Dios. En medio de esta circunstancia, José no dice, no echa a un lado a Dios, sino que más bien lo exalta y aprovecha esta oportunidad para señalar a Dios. Y así tenemos que ser nosotros. Toda circunstancia debemos aprovecharla para relacionar a Dios con las experiencias de las personas, de manera que Dios se vuelva una persona cercana, alcanzable a todos, y que todos anhelen conocerle y que todos anhelen esa relación íntima con él. Aquí vemos que José dice que no son de Dios todas las interpretaciones. Vamos, díganmela y yo seré instrumento de Dios para poderlas transmitir a ustedes. Así que el copero sueña que veía una vid delante de él. La vid tenía 3 sarmientos y que de los sarmientos brotaba flores y que estaban maduras los racimos de las uvas, y que la copa del faraón estaba en su mano y él exprimía esas uvas en la copa del faraón. José sabiamente le dice, bueno, esos 3 sarmientos son 3 días, en 3 días el faraón va a levantar tu cabeza y vas a regresar a tu puesto y le vas a volver a servir al faraón como lo hacías antes. Y hay algo especial que sucede aquí. José le hace una petición. Vemos que es la única petición que José hace a lo largo de su vida. Y José le dice, cuando estés restituido en tu puesto, acuérdate de mí y haz conmigo misericordia, mencióname al faraón para que me saque de esta casa. Y le cuenta de su pasado y le dice, yo fui hurtado, yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos y tampoco yo aquí he hecho algo malo para que me pongan en la cárcel. Él estaba pidiendo que no se olvidaran de él. José no quería ser olvidado en esa cárcel porque esto era lo que
usualmente sucedía, que no se emitía un juicio y quedaban allí por siempre. Así que luego el panadero cuenta su sueño. El panadero sueña que tenía 3 canastas sobre su cabeza y que había una canasta más alta, que había muchos manjares y pasteles y que venían las aves y comían de la canasta sobre su cabeza. Y José le dice, bueno, este sueño no es tan alentador como el del copero, porque también son 3 días, pero al cabo de 3 días Faraón va a quitar tu cabeza de ti, te va a colgar en la horca y aves van a comer tu carne sobre ti. Triste esa interpretación, pero en 3 días se cumplió y dice que en el cumpleaños del faraón, pues el copero fue restituido a su puesto, pero el panadero fue muerto, como lo había interpretado José. Resulta que el jefe de los coperos, al ser al ser restituido su puesto, él no se acordó de José. Y saben, aún pues Potifar pensaba no volverse a acordar de José. Los hermanos pensaron olvidarse de José. El copero se olvidó de José, pero hay alguien que nunca se olvidó de José, y era Dios. Dios nunca se olvida de nosotros. Él, aun y cuando en los momentos de silencio, Él no se ha olvidado. Allí Él está trabajando, planificando lo que va a venir por delante y permitiendo que nosotros seamos afinados o cincelados en medio de la prueba. José se mantuvo siempre fiel, siempre firme, y yo puedo recordar y relacionar esa parábola de los talentos. La parábola de los talentos nosotros la encontramos en Mateo 25, y recordemos que aquí es una comparación del reino de los cielos, en que un hombre se va lejos, pero él llamó a sus siervos y antes de irse les entregó talentos. A unos les dio 5, a otros 2 y a otro 1. Esta era una medida monetaria y les dio a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue. Y él, al regresar, esperaba que cada uno hubiese multiplicado esos talentos, hubiese multiplicado esa ganancia, eso que él había entregado. Y resulta que al que le había dado 5 talentos, sí, él había negociado y había recibido 5 talentos más. El que había dado 2, él también lo había negociado y había ganado otros 2 más. Pero el que solo había recibido 1, más bien lo escondió y no lo multiplicó, sino que se lo entregó de nuevo al Señor cuando regresó. A los otros 2, al que él le dio 5 y 2 talentos, a estos 2 el Señor le dijo lo que cada uno de nosotros quisiéramos escuchar cuando estemos delante del Señor, presentando cuentas de todo lo que hemos hecho en la tierra. A cada uno Dios ha derramado dones, ha derramado talentos, recursos, para que nosotros podamos ponerlos al servicio de otros, que puedan ser multiplicados de manera que nosotros podamos honrar a Dios con ello, que podamos mostrar que la multiplicación viene del Señor, que Él nos pone en nuestras manos una porción que si nosotros la ponemos al servicio de los demás, entonces esta porción va a ser multiplicada, así como la porción de los 5 panes y 2 peces que fueron entregados
en manos de los discípulos para que fuesen multiplicados y dar de comer a más de 5,000 personas. De esa misma manera, el Señor ha depositado en nosotros capacidades y habilidades, pero se necesita una actitud como la de José, una actitud como la de estos hombres que supieron multiplicar estos talentos, estos recursos entregados a ellos, una actitud de poner a trabajar, de poner al servicio de los demás, de modo que cuando estemos delante del Señor dando cuentas, escuchemos de parte de Él estas palabras: bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Eso, hermosas palabras. Esas son las palabras que estarían preparadas para nosotros si nosotros ponemos a su servicio todo lo que Él nos ha dado. En cambio, el que escondió el talento, el que no hizo nada, el que más bien lo guardó porque tuvo miedo, dice él, ese no conocía el corazón del Señor. Él dice: yo te conocía y sabía que eres hombre duro, y eso no es cierto. Él no conocía el corazón de su Señor. Si lo hubiese conocido, hubiese sabido qué era lo que su Señor esperaba. Los otros sí, los otros actuaron de acuerdo a lo que conocían del Señor que les entregó estos recursos. Este último siervo, el que escondió, realmente no vio los intereses de su amo, vio sus propios intereses, se vio a él mismo diciendo: bueno, lo que importa es que yo cuide esto y que se lo tenga a él cuando venga. Yo no voy a poner mayor esfuerzo por lo que él desea. No hizo ningún esfuerzo, solamente lo guardó, lo escondió y le devolvió lo que era de él. Y el Señor, las palabras fue: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros por lo menos, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, junto con intereses. Quitadle a este el talento y dadlo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. José, ¿qué tipo de siervo presenta aquí? Es un siervo totalmente fiel, un siervo fiel a Dios, y como vimos, fue fiel a su padre, fiel a sus hermanos, fiel a Potifar, al oficial del faraón, fiel al carcelero. Más adelante vamos a ver que él es fiel al faraón y sobre todo fiel a Dios. Nuestra fidelidad debe ser una respuesta de nuestra fe. Si nosotros confiamos en el Señor, si nosotros creemos en el Señor, nosotros vamos a actuar de acuerdo a lo que creemos y no de acuerdo a lo que vemos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Así que nosotros estamos fortaleciéndonos y ejercitándonos en la fe de manera de tener una actitud de fidelidad. La fidelidad significa estar comprometido con respecto a los sentimientos, a las ideas y a las obligaciones que nosotros asumimos. Si nosotros tenemos fe en el Señor, hemos de estar comprometidos al Señor y hemos de serles leal al Señor. Hemos de ser honestos, de ser respetables, de ser íntegros, pues sabemos que la imagen que nosotros reflejemos para muchas personas que aún no conocen del Señor es la única imagen que ellos podrán tener un vislumbre de quién es Dios. Así que tenemos que tener cuidado con nuestro testimonio, así como lo hizo José. A pesar de las circunstancias, José no tuvo una actitud crítica ante los demás, ante los que lo habían acusado. Fíjense qué diferencia de Judá, qué diferencia, qué vida de contraste entre José y Judá. Habíamos visto cómo Judá fue muy pronto para juzgar a Tamar y decir:
pues quémenla. Esa mujer cometió adulterio sin saber que era con él mismo. José, en todo momento, esa actitud que él tiene, que multiplica, porque la actitud multiplica y las capacidades y habilidades solo suman, pero la actitud de José está mostrando que ha multiplicado. Todo lo que está por venir solo es producto de esa multiplicación, de esa actitud correcta, íntegra, honesta, respetable, de diligencia y de compromiso que José tenía para con Dios. Vemos cómo Judá, ante la guía de Dios, él se alejó del camino fácilmente él pues se involucraba en cosas que no eran correctas. En cambio, José siguió al pie de la letra la voluntad de Dios. Ante la responsabilidad, Judá huía. Ante la responsabilidad, José cumplía. Ante el pecado, Judá se enredaba fácilmente. Ante el pecado era que José huía. Así que tenemos un gran ejemplo de lealtad, de fidelidad a Dios en José, un ejemplo a seguir, pero recordemos que esta fidelidad es producto de su fe, es producto de creer en Dios, es producto de reconocer quién es Dios para él. Así que, mis amados hermanos y hermanas, hemos llegado al final de Génesis 40 y vamos estudiando esa vida de ejemplo que es José para nosotros. Recordemos siempre ser fieles. Queremos escuchar esas palabras de parte del Señor, porque si no escuchamos esas palabras, hemos de escuchar las de siervo negligente y malo. ¿Y qué es lo que ocurrió al siervo negligente y malo? Dice: será echado en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y crujir de dientes. Amados hermanos y hermanas, debemos vivir una vida con una actitud firme, una entereza de carácter que refleje al Señor en todo tiempo, de manera que al momento de darle cuentas a Él podamos escuchar esas palabras viniendo de nuestro Señor: bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos de nosotros queremos entrar en el gozo del Señor? Yo quiero entrar, yo quiero estar allí siempre, pero no tenemos que esperar hasta el día en que partamos de este mundo. Entremos en el gozo del Señor hoy, siéndole fiel, aprendiendo de Él, conociéndole, atesorando, ejercitando nuestra fe, poniendo por obra nuestra fe. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Tengan todos un feliz día.